esta mañana le estoy dando los buenos días, la bienvenida a Luis Puig, integrante del Comité Central del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto. Un gusto estar conversando contigo y con tu audiencia. Bueno, esta mañana una mañana con un lindo sol, en torno a otros solcitos que tienen que ver con la resistencia. Si te parece, me gustaría arrancar la charla. ¿Cómo estás viendo algunas situaciones que están aconteciendo, algunas medidas, algunas hemos seguido muy de cerca? Pienso en Alur, por ejemplo. Arranquemos por allí, toda esa movilización que vino desde Bella Unión. Bueno, creo que en realidad esa movilización que recorrió el litoral del país, que fue protagonizada por trabajadores de la industria química, por trabajadores, por pequeños productores, nos está mostrando la existencia de un país que no nos muestran los grandes medios de comunicación. Si me permitís, Alberto, sé que lo recordás muy bien, a mí me parece que esta movilización de los trabajadores en defensa de la luz, en defensa de los puestos de trabajo, pero también en defensa de las empresas y de la economía de los uruguayos y uruguayas, en defensa de las condiciones de vida, en todo caso, está bastante emparentada con algo que vivimos, y no casualmente hace 30 años, cuando había otro gobierno herrerista, cuando había otro en la calle en el gobierno, que fue la lucha contra el cierre del Espinillar. Ese Espinillar que le daba vida a Constitución, a Belén, a varias poblaciones de Salto, del litoral uruguayo, y que la decisión del gobierno de aquel entonces de cerrarla generó una resistencia de los trabajadores, de los pobladores, y también protagonizaron una marcha hacia Montevideo que también coincidió con un momento en el cual la ciudadanía uruguaya se disponía a derogar mediante un referéndum artículos fundamentales de la ley de empresas públicas. Y yo recuerdo que esa movilización de aquel entonces, en el 92, cuando estábamos movilizados también desde el sindicato de gas, acompañamos esa movilización, esa huelga de hambre que se dio en la Catedral de Montevideo, y de alguna manera fue un símbolo en la resistencia del pueblo uruguayo contra la privatización de las empresas públicas. Entonces, el otro día, conversaba con compañeros de la química en la Plaza 1 de Mayo, les decía, bueno, de alguna manera también esta movilización, que está referida a un artículo de la rendición de cuentas, también tiene que ver con esta lucha que está dando el pueblo uruguayo para derogar 135 artículos de la ley. Y eso que se ha hecho tan difícil en estos tiempos de explicar qué es lo que se intenta derogar, bueno, en torno a ello empezaron a aparecer con más fuerza, con más nitidez, esas múltiples resistencias que tiene el pueblo uruguayo. Las resistencias que se expresan en la organización, en la solidaridad en los barrios, cuando el gobierno ausente genera que decenas de miles de uruguayos y uruguayos coman en las ollas populares. Cuando los trabajadores se movilizan contra la rebaja salarial, contra los intentos de reglamentación sindical. Cuando los usuarios de salud se encuentran en el territorio para decir no es posible que en medio de esta situación de pandemia se sigan recortando los derechos en materia de salud o en materia de vivienda, o lo que tiene que ver con el conjunto de programas de SMIDES. Y uno se pone a pensar que en realidad todas esas luchas venían existiendo a lo largo del país, tal vez muy acalladas por las encuestas en los grandes medios de comunicación, por esa gran empresa de publicidad en que se ha convertido el gobierno, pero todas esas luchas existen, como existen la lucha de los trabajadores de OCE, nucleados en FOSE, en torno a la constitución de la carrera funcional. ¿Qué pasaba con esas luchas? Y aparecían dispersas, aparecían
Sin embargo, creo que el pueblo uruguayo, que tiene mucha experiencia, mucha sabiduría en cuanto a organizar la resistencia contra la arrogancia de los de arriba, generó a través del proceso de recolección de firmas, ese proceso que algunos operadores políticos, jerarcas del gobierno, algunos comunicadores de los grandes medios decían va a ser un fracaso, no se va a alcanzar. Sin embargo, en plena pandemia, en plena situación de crisis social, económica muy fuerte en el país, con una campaña pertinaz a favor del gobierno, se superaron ampliamente las firmas requeridas y hoy la Corte la está verificando y va a haber referéndum para derogar 135 artículos de la LUC, entre ellos el 235, el que permite que cada pocas semanas aumenten el combustible. Y eso nos recuerda algunas frases con tono engolado que decían: si gana el Partido Nacional se terminaron los aumentos de combustible, ¿no? Mentira contumaz, que la vemos reflejada cada pocas semanas, y que eso va a generar una situación de desencadenar aumentos de precios en todas las áreas. Ahora, lo que es importante rescatar es que en realidad las luchas están existiendo y las luchas se están multiplicando, a pesar de las enormes dificultades, a pesar de que tenemos que lidiar también con una forma de hacer política, de hacer publicidad, que no es periodismo, donde uno dice cada vez se acercan más a las posiciones más reaccionarias, más jodidas de algunos monopolios de prensa latinoamericanos. El otro día leía la tapa simplemente en una publicación en redes del diario La Razón de Perú, que decía: triunfó Castillo, empezó el festín comunista, ¿no? Y en estos días estamos viendo en Uruguay también el arreciar contra militantes populares, contra militantes del pueblo, que han tenido la osadía de cuestionar el poder de los grandes, de los poderosos en el país. Entonces dice, bueno, en realidad, si a pesar de todo esto van germinando las luchas en nuestro país, es porque también hay una cultura de organización, una cultura de solidaridad, una cultura de no dejar tirado a nadie, una cultura de estar sosteniendo hace 1 año y medio ollas populares por parte de trabajadores, por parte de desocupados, con gente que deja el alma en esas ollas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, que están allí todos los días, porque saben en definitiva que la panza no puede esperar a que algún día el gobierno se le ocurra que el Estado tiene obligaciones con la gente, este Estado que está totalmente ausente. Entonces, la lucha, la resistencia, así como el miedo se contagia, el coraje y la dignidad también se contagian. Y yo creo que el pueblo uruguayo tiene muchos elementos para desperdigar a lo largo y ancho del país esa cultura de lucha, de organización, de humildad, de solidaridad, y en eso ayuda mucho también la historia de nuestro pueblo, que ha sabido construir organizaciones, que ha sabido construir una Convención Nacional de Trabajadores, hoy llamada PIC-CNT, que tiene una fuerza política que nuclea a gran parte de la izquierda, que tiene organizaciones sociales, que tiene una intersocial feminista, que tiene un movimiento cooperativo que tú conoces bien, Alberto, que es pujante, que es solidario, que se juega. Entonces, tal vez eso haya convocado a las mejores tradiciones democráticas de nuestro pueblo y que hayan logrado, en definitiva, la recolección de firmas, y que a pesar de todos los pesares, a pesar de todos los agoreros, bueno, van a tener que discutir por qué votaron una ley entre gallos y medianoche sin escuchar a nadie y modificaron más de 60 leyes en el país, y aquellos que prometían que se habían terminado los aumentos de combustible, los aumentos de impuestos,
claramente se terminaron los aumentos de impuestos para los ricos. Ahora, en los pobres, todos los días se le está aumentando el costo de vida al mismo tiempo que se le rebaja el salario. Ya que nombrás la palabra logro y lo sumás así con lo de la firma, yo creo que el logro más importante de toda esa campaña, más allá de la cosa práctica de que va a haber referéndum, es que devolvió a mucha gente un estado de ánimo muy especial, un estado de confianza. Hay como otro clima en distintos ámbitos del campo popular, me da la impresión. Se veía con mucha claridad eso que decís, Alberto, en la calle el día de la entrega de la firma. La gente reflejaba, todos reflejamos en nuestros rostros, es decir, sí se puede ir adelante a pesar de las enormes dificultades. Yo quiero significar lo que fue el desarrollo de esta campaña, ¿no? Donde miles de hombres y mujeres en el país salieron a pelear en las peores condiciones, donde no podías poner una mesa en algún momento porque significaba aglomeraciones, el tema de la pandemia, el miedo generado por la pandemia, la situación real de que Uruguay estuvo al nivel superior en los países en el mundo en cantidad de muertos por cantidad de habitantes, en medio de una situación de una complejidad donde la gente no se podía encontrar, donde era difícil, donde había mucha gente que no salía a la calle, donde se instrumentaron formas de llegar, no los llamados delivery de firma, las conversaciones familiares, las dificultades muchas veces de que en muchos lados no se podían hacer asambleas porque no podía juntar tanta gente, y yo creo que la gente sintió que realmente se puede. La gente sintió que valía la pena de ser, más allá de lo que digan las encuestas, el pueblo uruguayo tiene una tarea que cumplir y es no dejarse avasallar. Y yo creo que el haber generado esa situación que tiene, como tú decís, el tema concreto de que va a haber referéndum, pero tiene un componente fundamental en eso que afirmás, en la convicción de la gente de que se puede, de que si la gente tiene claro los objetivos, de que si tenemos capacidad de unidad, y eso es fundamental reflejarlo en cada una de las decisiones que tomemos, es la voluntad de resistir y al mismo tiempo la voluntad de escuchar, de incorporar al otro, a la otra, de incorporar a las diferentes organizaciones, de incorporar la voluntad de los vecinos y vecinas y decirles, esto en realidad de la luz no es una cuestión para entendidos, no es una entelequia, no, tiene efectos concretos en tus condiciones de vida, porque ahora que suman nuevamente los combustibles, y como decía en el artículo 235 de la luz, se establece que con un plazo máximo de 60 días se dan las condiciones de paridad de importación internacional y por tanto te van a aumentar el combustible cada pocas semanas. No es un problema para los que tienen auto, tal vez sea el menor problema para los que tienen auto. El problema es que eso encarece el traslado de mercaderías, el problema es que eso encarece los fletes, el problema es que eso encarece los productos que cada vez se le hacen más difícil a tantas uruguayas y uruguayos poder adquirir. Entonces, lo que se está planteando en definitiva es ponerle un freno a esta política de despojo, a esta política de privilegio para algunos sectores que el señor presidente llama los maya oro y que nos decía al comienzo de su mandato que nada de ponerle trabas ni impuestos a los maya oros porque ellos iban a liderar la salida. Entonces, lo que se desprendía de sus palabras era que iban a generar empleo. Sin embargo, se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo y los maya oro depositaron en el exterior del país 3.900 millones de dólares en el 2020, cuando la tristeza, el hambre, la ausencia del Estado hacía estragos en nuestro país. Entonces, claro que haber alcanzado las firmas cambia el estado de ánimo, nos dice sí se puede juntar las luchas,
sí se puede interiorizarse sobre lo que le pasa al otro y tratar de juntarnos para luchar juntos, para ser más fuertes, para ser menos vulnerables a la agencia de publicidad en esta última operación que hicieron hace pocos días, donde este señor que es director de planeamiento y presupuesto, que fue testigo contra el Estado uruguayo en un juicio internacional, lanzó hace pocos días que se iba a quitar el subsidio al supergas, y que la garrafa iba a ir a 1.400 pesos. Y pocos días después el gobierno dice que no está en sus planes, que se va a estudiar a largo plazo, y te aumentan todos los combustibles menos el supergas. Entonces, la forma en que operan, ¿no?, nos obliga también a reflexionar de no caer muchas veces en las trampas que nos tiran para después decir, vieron, pero en realidad la garrafa no está costando 1.400 pesos. Las operaciones que realizan, las operaciones mediáticas y demás, se responden con mucha conversación, con mucho intercambio, con los periodistas, y no te estoy pasando la mano por el lomo, Alberto, porque no lo necesitas, periodistas que como vos están encarando una tarea titánica de dar voz a los que no tienen voz cuando los grandes medios de comunicación arrecian con su propaganda, arrecian en su ofensiva contra el pueblo. Bueno, tener la posibilidad de expresar las voces de los de abajo tiene una importancia fundamental. Eso que planteas tú de la gran oficina de comunicación con que cuenta el gobierno, las campañas de publicidad, descodificarlas y enfrentarlas, es también un algo nuevo. Algo nuevo fue para juntar las firmas, golpear una casa y que la persona abriera, arriesgándose a que la robaran o que entrara el coronavirus, porque son dos preocupaciones que estaban mucha gente. Algo nuevo es esto de las campañas que tú señalas, porque alguien dice, no, en realidad esto del gas, van a volver sobre este tema de gas, pero más adelante. Alguien dice, no, en realidad esto es porque fue tanta la crítica que tuvo esta propuesta que la tiraron para atrás. Y alguien plantea, como tú bien planteas, que esto es una operación para después decir que no va a pasar. Qué coyuntura realmente inédita que estamos viviendo, ¿no?, en varios planes. Y sin duda eso nos desafía, como decís, a poder traducir, a poder intercambiar esas cosas que la plantean tan difícil muchas veces. Y a mí me hace acordar mis inicios en el sindicato del gas en el 85, cuando referentes como el Coco Sánchez, de todo Barrio Sur y del gas, decían, flaco, no hables en difícil, ¿no? Las asambleas no se ganan en el sindicato, las asambleas es donde se ganan, en el lugar de trabajo, mano a mano, trabajando con el compañero. Cuando te ven que sos un laburante más, que no estás para agarronear el laburo de otro, para cuando te ven en la solidaridad, cuando organizás la conecta para el guiso a mediodía para el compañero que viene mal comido por los salarios de hambre. Y en todo eso, en el hablar mano a mano, y que la gente entienda que la tarea de transformar un país no es una tarea para hombres ni para mujeres maravillas, que es tarea para chuecos y chuecas, ¿no? Como decía Gerardo Gatti, parafraseando Viglietti, es una tarea que se construye todos los días, sin diligentismo, metiéndose, prendiéndose como abrojo en las estructuras populares, en el mano a mano con la gente y en el sentir, en definitiva, que lo que estás haciendo tiene que ver con el día a día de la gente, tiene que ver con su posibilidad de poder alimentar correctamente a sus familias, con la posibilidad de tener acceso a la cultura, con la posibilidad de que no les desmantelen la enseñanza pública, porque en realidad les molesta la enseñanza pública, con el convencimiento de que si reglamentan la actividad sindical como está en la luz, en realidad va a haber peores condiciones para luchar por mejorar el salario, y eso va a repercutir también en la jubilación. Todas esas cosas que tenemos que tener la capacidad de poderlas transmitir en el mano a mano, que se puedan entender, que no sea
una lucha entre diferentes élites, que sea una lucha de pueblo organizado enfrentando a los poderosos. De eso se trata, y en eso me parece que tenemos que hacer todo el esfuerzo en todo esto que viene, donde va a haber cancha embarrada, donde va a haber políticas de enchastre, donde va a haber descalificación a quienes molesten al gobierno. En medio de todo eso, tengo la esperanza de que seremos capaces de desarrollar este proceso de resistencia popular. Tú señalabas en el arranque de la charla el juntar las luchas, y sentís que por momentos algo de eso ha ocurrido. El juntar las luchas siempre fue una premisa, desde que yo me acuerdo, de las organizaciones sociales, de la resistencia de los de abajo. ¿Cómo crees tú que hay que plantarse frente a ese tema para construirlo nítidamente, para profundizarlo? En primer lugar, sabernos escuchar entre todos y todas, saber cuáles son las diferentes necesidades, saber cuáles son las contradicciones que existen entre nosotros muchas veces, ¿no? ¿Qué fue lo que nos impidió que ONASPU, una organización tradicional del campo popular uruguayo, no se haya expresado, más allá de que muchísimos jubilados salieron a juntar firmas, no se haya expresado públicamente en la primera etapa de recolección de firmas, tratar de reconstruir y ampliar la intersocial? Yo creo que eso nos permitió también encontrarnos en la calle a diferentes actores, a gente que viene de una cultura de sindicatos organizados, sindicatos fuertes, pero entender que hay otros trabajadores que no han logrado todavía salir de la precarización. Gerardo Gatti hablaba de el sindicato como escudo de los débiles. Bueno, el sindicato volcado y abierto al barrio, el sindicato volcado a las necesidades de la gente. El otro día fui al sindicato de gas y el salón principal donde se hace la asamblea estaban llenos de comestibles porque las ollas populares necesitan del abastecimiento permanente, y el sindicato es un centro de recepción y de trabajo de la coordinadora de ollas y demás, como son una importante cantidad de sindicatos en el país, y como son las cooperativas y demás. Y creo que en esta campaña tan dura, con todas esas dificultades que vos señalabas, donde era difícil llegar a la casa de la gente y demás, se fue logrando. Y creo que la campaña de recolección de firmas fue un articulador. Pero hay que seguirle añadiendo solidaridad, unidad, capacidad de escuchar, capacidad de entender que no hay verdades reveladas, que la gente te enseña, porque te va diciendo cuál es la realidad en su vida a día. Y bueno, yo creo que ese montón de cosas son los que ayudan a unificar. La unificación de las luchas no es que se pongan de acuerdo 4 dirigentes, es que en realidad un sector importante de la población incorpore que lo que se está haciendo tiene mucho que ver con lo que le pasa a él, con lo que le pasa a sus hijos, con lo que le pasa al vecino, y eso es fundamental para construir algo que es inherente al ser humano, el ser gregario, el buscar juntarse, el tener la empatía y tener, de alguna manera, no ser indiferente a la injusticia. Y ese tipo de cosas que tienen que ver con los valores ideológicos no pueden ser un discurso, tienen que ser una práctica cotidiana. En esa práctica cotidiana, el sumar también nuevas herramientas. Yo estoy pensando en voz alta, tú hablabas de las ollas, de la coordinación del sindicato del gas, todo esto de las coordinadoras, que son ya hasta altura unas cuantas que están funcionando con las ollas, es algo nuevo, tan nuevo como fue, que a mí hasta ahora me sigue llamando la atención y lo he comentado, los delivery de firma. A ver si le ocurrió a alguien esa nueva herramienta y lo eficaz que fue. Tanto estas coordinadoras que son tan eficientes como esos delivery de firma, fueron 2 herramientas que se incorporaron en este último tiempo. Se incorporaron y yo creo que llegaron para quedarse, porque en cuanto a la coordinación de las ollas populares, han tenido un crecimiento en la organización tan importante, nos han enseñado tanto, y uno visita
a las ollas populares puede ver el esfuerzo que allí se hace, la creatividad que se tiene. Lo que tiene que ver con los delivery de firma. Fue emergente esa necesidad de llegar a la gente en todo el país, cuando mucha gente no salía de la casa, porque en realidad la pandemia golpeó y golpeó muy fuerte. Y en medio de esa situación, la preocupación central de la gente estaba referida al tema del COVID y al tema de qué comer mañana, al tema de la pérdida de puestos de trabajo. Y muchas veces eso lleva a aislarse en los propios problemas. Sin embargo, esa iniciativa de los delivery, de decir, bueno, vamos a tu casa a buscar la firma, de paso charlamos, conversamos, de paso explicamos y nos explicás de qué se trata, lo que está pasando y demás. Yo creo que son herramientas que llegaron para quedarse, son herramientas de cercanía con la gente, son herramientas que, con todas las dificultades organizativas que tenemos en el campo popular, son herramientas que se van agregando a otras que son históricas, Hace pocos días tú comentabas lo que eran las experiencias en los barrios en torno a la huelga general, los barrios organizados en función de la lucha de los trabajadores, en aquel momento enfrentando la dictadura, llevando combustibles, apoyando a los huelguistas. Bueno, hoy se dan nuevas formas y bienvenidas esas nuevas formas. Y hay que ver cómo se amalgamaron. Uno veía mesas en las cuales veía de repente a un viejo militante y una joven militante enfrascados en la misma tarea, enfrascados en la tarea de la ardua tarea de recolección de firmas, porque hubo un momento en el cual la preocupación por la pandemia, los efectos de la pandemia, los efectos económicos, el hambre, ¿no? Esas dos pandemias de que habla Brenda Bogliatini, la pandemia del COVID y la pandemia del hambre, hacían muy difícil todo eso. Entonces, estas nuevas herramientas que mencionas, me parece que son parte de una forma de participación, de acercamiento y demás, que nos tiene que ayudar a reflexionar que si queremos enfrentar situaciones tan adversas, tan negativas, vamos a tener que recurrir mucho a la creatividad, pero siempre reafirmando la confianza en la gente. Nuevas herramientas y diversidad. Mirá, en el cierre te cuento, el sábado pasado, en el suplemento especial Ollas Populares el mediodía, estuvimos conversando con gente que armó ollas en sus casas. Hoy, al mediodía, una olla en una parroquia y otra olla en un sindicato. Mirá qué diversidad. Una diversidad que muestra de que existe compromiso desde diferentes estamentos de la sociedad, que existe compromiso con la gente, con sus condiciones de vida. Y bueno, yo creo que eso también son formas de contracultura hegemónica, ¿no? A lo que nos quieren imponer. Aquellos que dicen, ojo con la política en los sindicatos, y resulta que vivimos todas estas semanas operaciones mediáticas de diputados y senadores y gobernantes en el sentido de incidir en las elecciones del sindicato medio, y perdieron. Todas esas formas de vínculo, todas esas formas de participación, todas esas formas de desarrollar solidaridad, no asistencialismo, solidaridad, esa solidaridad que no se agradece, se retribuye, se practica y demás, son elementos fundamentales para poder ir construyendo algo que no es automático, que no se hace solo, sino que lleva mucho esfuerzo, como es construir la resistencia a un modelo profundamente excluyente que tira gente para afuera, como es el modelo neoliberal que están aplicando en nuestro país y en muchos países de la región. Me quedo con esa última frase de construcción de cultura popular también en las ollas. Justo ayer empleé ese mismo concepto en un taller que me invitaron, que las ollas, más allá de todo, están construyendo cultura popular. Una última reflexión de la cultura popular que se crea allí en el cierre de esta charla. Bueno, creo que esa cultura
cultura popular tiene que ver con mucho con nuestra historia de solidaridad, con nuestra historia de estar pendiente de lo que le sucede al otro, a la otra, en el sentido de plantearse cómo juntarnos, cómo juntar esas tristezas, cómo juntar esa situación para convertirla en una acción social, en una acción solidaria, en una acción donde participemos todos y todas.